Buen día. El día de hoy les hablaré sobre si comprar apartamento BIS o VIP y el proceso de préstamo. Los apartamentos BIS en ciudades grandes cuestan 150 salarios mínimos legales vigentes a fecha de firma de escritura, o sea, es un precio proyectado. Ciudad grande sería Bogotá, Medellín, o 135 salarios mínimos a fecha de firma de la escritura en ciudades medias, como puede ser un Ibagué. Las viviendas de interés prioritarias normalmente ya en las ciudades grandes casi no se encuentran, pero en ciudades medianas como Ibagué sí se podrían encontrar a 90 salarios mínimos a fecha de firma de la escritura. ¿En qué me afecta la fecha de entrega de mi apartamento? Pues que ustedes van a tener más o menos tiempo para hacer el pago de la cuota inicial, pero se corren el riesgo de que ocurran eventos como la pandemia que haría extender el tiempo y el valor de proyectado del apartamento. Entonces, por un lado, si ustedes tienen un plazo de un año, pues saben que la proyección del precio de los salarios mínimos, pues no va a subir tanto. Si lo tienen 3 años, pues se pueden ver expuestos a que haya inflación, pero van a tener más tiempo para pagar la cuota inicial. Entonces, realmente es un equilibrio. Si tienen gran cantidad de recursos, pues un proyecto de plazo de un año pues sería más conveniente. Si no lo tienen, pues uno de plazo de 3 años. Eso depende pues de los recursos iniciales con los que ustedes cuenten. Préstamos en VR o pesos. Entonces, después de tomar la decisión si comprar un apartamento BIS o VIP, ¿porque hago como ese énfasis? Pues porque estos son los apartamentos más asequibles en el mercado. En Bogotá, unos 150 salarios mínimos proyectados pueden ser 220 millones a entrega 2025, 2026, depende de la inflación. Mientras que en las constructoras, pues obviamente son más grandes y ya tienen acabados, pero un apartamento puede costar perfectamente 400 millones, entonces prácticamente lo duplica en precio. Entonces, teniendo en cuenta lo del viso VIP y la elección, dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren, los recursos que tengan, ya comienza el proceso de préstamo de VR o pesos. ¿Cómo funciona el préstamo en VR? Este VR va a tener una parte fija y una parte que se va a ajustar con la inflación. Normalmente pues pareciera ser más bajo, pero siempre o en la mayoría de casos los VR, más si hay inflación, pues van a tener cuotas de préstamos muy altas y ustedes van a sentir que año a año no avanzan en nada en la deuda. Cambio en tasa en fijo en pesos, ustedes ya van a tener una constancia. Y si hay alta inflación, pues van a verse beneficiados de una tasa fija. Entonces, ¿cuál es mejor? Pues siempre va a ser mejor la tasa fija en pesos, en la mayoría de casos. ¿Cómo quedar de una vez en préstamo en pesos? Hay que proyectar pues una capacidad económica, ¿sí? Entonces, siempre hablen con la persona del banco que los está asesorando y coméntenle la situación, mire, yo gano tanto, yo no quiero estar en VBR, ¿cuánto deberían ser mis ingresos pues para proyectarme? Cuando digo que hablen, hablen desde que inicia el proyecto. Entonces, sí, voy a dar un ejemplo. Ganan 4 millones de pesos y les dicen que probablemente queden en VRs. Entonces, tienen que proyectar ganar 6 millones de pesos. Entonces, pues tendrían que hacer procesos de transacciones bancarias o buscar un segundo trabajo para proyectar ese capital o hacer una empresa y poder proyectar ingresos por otra línea, sin exagerar mucho en este proceso porque obviamente hay que pagar impuestos, entonces si se exageran mucho en esto, pues van a tener impuestos muy altos. Hacerlo estrictamente necesario para quedar en pesos. Normalmente si ustedes compran un apartamento VIP, no les exigen unos ingresos tan grandes, en unos VIP sí, porque el préstamo va a ser mucho más grande, teniendo en cuenta en lo de los VIP que ustedes van a tener, como les expliqué en el anterior video, pues los respectivos subsidios. Entonces, si ustedes logran tener 50 salarios mínimos y compran un VIP, pues van a tener que pagar 40 salarios mínimos, que ya es una cantidad inferior, como 60 millones. Entonces ya no les van a pedir una proyección económica tan grande. Entonces, todo eso, todo este proceso de los préstamos, apenas se decían en qué tipo de apartamento quieren comprar, lo mejor es asesorarse de una vez con la parte bancaria para asegurar el préstamo en pesos.
Entonces el préstamo en pesos tienen que tener en cuenta el periodo, normalmente va a ser de 20 a 30 años, la tasa de interés. Normalmente después de la pandemia, la inflación que hubo estaban altas, pero ahorita están bajando un poco. Tal vez inferiores al 15% efectivo anual serían muy buenas tasas de interés y regulares del 15 al 20. Y liquidez, entonces recordemos que no solo es el préstamo, posteriormente van a tener que remodelarlo como vimos en uno de los videos anteriores. Entonces, pues van a tener que tener también, aparte de la capacidad del préstamo para el apartamento, también un préstamo probablemente para la remodelación, al menos que pues hayan sido juiciosos y ahorrado ese capital, depende pues de su liquidez. Conclusiones y recomendaciones. Analicen la capacidad económica si pueden comprar un apartamento BIS y VIP y la ubicación. Es importantísimo. Después de eso, traten de que el préstamo fijo les quede en pesos. Hay entidades que se dedican a hacer recompras o actualizaciones de esos procesos de préstamos. Más adelante en un video podemos traer un invitado experto en este tema, pero si pueden desde el principio en pesos, pues es lo mejor. Y mirar la tasa de interés, buscando que sea la más económica. Camalongas Nacional, valorando lo que más te importa.